hablar con Putin un día, con Zelensky el otro. Llamara luego a von der Leyen para decirle que afloje la guerra de los aranceles. Se le acumula el trabajo al presidente norteamericano y encima por las tardes tiene que cuidar de un niño malcriado. Bueno, y de su hijo también. En fin, para analizar estas y otras noticias que tienen como hilo conductor a Donald Trump, conectamos con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Guillermo Fesser. Buenas noches, Guillermo. Hombre, qué bien te veo ahí. Bueno, me ha dicho un pajarito, me ha dicho que estás en Tucson, Arizona. Get back to where you once belong. Enseguida hablaremos de por qué te encuentras ahí, pero vamos al lío. Tras una semana en la que Trump ha hablado con Putin y Zelensky, ¿cuáles crees que son los verdaderos intereses de Donald Trump en Ucrania? Bueno, la sospecha es que a Donald Trump le importa un pito Ucrania, ¿no? De hecho, si la paz no prospera, le echará la culpa a Zelensky, a pesar de que es el invadido. Porque lo que parece aquí es que Trump lo que quiere es ponerse una medalla, hacerse la foto de pacifista y quitarse del medio a Ucrania para empezar a negociar inmediatamente con Putin, ¿no? Negocios multimillonarios con gas y con petróleo que no ha podido hacer por culpa del embargo de Biden. Bueno, Trump se ha decantado descaradamente por Putin, por el lado de Rusia en estas negociaciones, y ha dicho de hecho públicamente que el pobre Putin ha tenido que sufrir mucho públicamente porque Biden le acusó injustamente de interferir en los resultados de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Lo triste es que Putin juega con Trump como un muñequito. De hecho, el día de la llamada impresionante de Trump, con todo el poderío, vendida como yo llamo a Putin y se pongo, pues Putin estaba en ese momento en directo en una entrevista en Rusia y el entrevistador miró el reloj y le dijo: oiga, ¿no tiene usted que marcharse? Dijo: ¡ah!, ante todo el cachondeo y las risas del personal que estaba allí pendiente, ¿no? Bueno, Trump ha vendido esto como un gesto de poder, pero Rusia de momento no ha hecho ninguna concesión, absolutamente nada nuevo, y se limita al alto el fuego, como sabéis, a las infraestructuras energéticas, ¿no? Que es quizás donde Rusia sufre más por culpa de los drones, que es el arma militar mejor que tiene Ucrania, los Lyuty, que tienen un acceso hasta de 2.000 kilómetros dentro del territorio ruso y que le están haciendo agujeros en sus centrales eléctricas, ¿no? La semana pasada, según el Washington Post, 300 drones de Ucrania aterrizaron en territorio ruso. Bueno, pero Putin, como digo, le ha hecho tragar a Trump su versión con mentiras de que Zelensky es el malo, y está claro que lo que no quiere es la paz, lo que quiere es una victoria, y Trump le está ayudando, ¿no? Recortando ayudas y recortando la asistencia de servicios de inteligencia a Ucrania. Y el acuerdo que se ha propuesto encima es una buena tajada para Trump, porque esto de parar los ataques a las infraestructuras eléctricas, de momento, mientras no se firma lo de los minerales raros para Estados Unidos, pues Trump le ha ofrecido a Zelensky quedarse él con las plantas eléctricas de Ucrania, ¿no? Ha dicho que Estados Unidos sea dueña de la infraestructura eléctrica de tu país sería la mejor manera de protegerla. Toma castaña. El presidente de Rusia, Medvedev, ha dicho que este acuerdo es una tomadura de pelo para Ucrania y para los aliados europeos. Lo que de verdad se intuye realmente en este acercamiento de Trump a Putin, que es el enemigo natural de Estados Unidos, es que está gestando un pacto de no agresión entre dos dictadores, no entre dos países, ¿no? Tú te quedas con Crimea y a mí me dejas libres mis ambiciones territoriales. Panamá está temblando, Groenlandia están temblando, en Canadá están alucinando y en México están muy preocupados porque Trump planea ahora declarar el fentanil como arma de destrucción masiva. Ya sabemos que los países que tienen armas de destrucción masiva son susceptibles de ser invadidos. Después de declarar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, si encima tienen armas de destrucción masiva, esto puede justificar operaciones militares en México. Mucho miedo. Buenas noches, Guillermo. A nivel interno, la administración Trump mantiene un choque frontal contra los tribunales. ¿Aguantarán el pulso o el país podría dirigirse a una crisis constitucional? Ya muchos expertos dicen que estamos en una crisis constitucional, ¿no? Trump ha cometido innumerables acciones anticonstitucionales, es decir, revocar la nacionalidad a ciudadanos nacidos de padres no ciudadanos en este territorio, dejar de pagar contratos que ya estaban firmados, desmantelar agencias sin permiso del Congreso, expulsar a funcionarios, recortar fondos a veteranos de guerra o deportar a inmigrantes sin órdenes judiciales, ¿no? Y cuando un juez le contradice o le para una orden ejecutiva, él en Truth Social, en su red social, pues publica que este juez es comunista, que es lunático, que es idiota
idiota y que es antipatriota, y solicita su expulsión inmediata de la judicatura, ¿no? Más de una docena de jueces han revocado ya mandatos del gobierno, pero Trump cree que le ampara un mandato popular, dice que ha ganado, ha barrido en las elecciones cuando la mayoría de los votantes de Estados Unidos votaron a otro candidato que no era Donald Trump, es decir, no ha conseguido ni el 50% de los votos, pero él piensa que este mandato le permite hacer lo que le venga en gana, y de hecho ha propuesto hoy al Congreso que elabore una ley en la que prohíba a los jueces parar órdenes del presidente, que esto solo lo podría hacer el Tribunal Supremo. Bueno, la decisión judicial que más le duele, obviamente, es la del caso de los 250 venezolanos deportados a El Salvador, acusados, algunos con la única pista de que tenían un tatuaje sospechoso, de ser los criminales más peligrosos del mundo, y que tuvieron que aterrizar en una cárcel de mala muerte en El Salvador, ¿no? Esto lo hace amparándose en una ley marcial de 1789, el Alien Enemies Act, que el juez de Washington, D.C., el juez James Bosber, ha considerado que es ilegal, ¿no? Y de hecho pidió que retornaran los aviones, pero los aviones siguieron a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele, que se embolsa $6 millones con la operación, se rió en Twitter diciendo, ups, demasiado tarde, ¿no? Bueno, hemos visto las fotos de esta gente en centros de detención en condiciones inhumanas y sin ningún tipo de derechos, y hemos escuchado a Tom Homan, al zar de la frontera de Trump, decir que se la pela lo que digan los jueces, ¿no? O sea que el pulso sí está echado, mientras jueces como este juez Bosber sigue adelante, los republicanos en el Congreso están haciéndole un impeachment, y atención, porque a pesar de que el juez Roberts, el portavoz del Tribunal Supremo, ha dicho que el impeachment no es la manera de enfrentarse a estos jueces, este juez Bosber ya es el quinto juez, atención, hay 5 jueces en proceso de impeachment en el Congreso por haber sentenciado en contra de Donald Trump. Pero Goliat está acorralado por esta multitud de David, como decimos, y a pesar del miedo crecen cada día más la lista de jueces valientes que están revocando órdenes que consideran anticonstitucionales. Aparte de las deportaciones a Venezuela, por ejemplo, han parado la expulsión de transgéneros del ejército, han dicho que hay que restablecer a USAID, la Agencia de Cooperación Internacional, han dicho que es ilegal quitarle la green card al estudiante palestino de Colombia que se manifestó contra el genocidio de Gaza, pero mientras también Elon Musk sigue desmantelando. Lo último es el Ministerio de Justicia, 50% del personal despedido, 1.300 empleados fulminantemente a la calle, un Ministerio de Justicia que en un país que tiene la educación transferida a los estados, lo que hace es vigilar que se cumplan los derechos humanos en colegios y universidades. Así está el patio. Guillermo, como decíamos, te encuentras en Tucson, Arizona, cerca de una frontera que solía tener un gran flujo de migrantes. ¿Cómo está la situación en este momento? Pues muy preocupante, ¿no? Hasta el 20 de enero este país era el mayor de acogida de refugiados del mundo. Trump ha eliminado de cuajo ese programa, ya no puede venir gente cuya vida corre peligro o gente que sufre persecución política, ¿no? Por ejemplo, los afganos que colaboraron con el ejército estadounidense, siendo guías o siendo traductores, que hoy son perseguidos por los talibanes, a esos Trump no les permite venir a Estados Unidos. El 20 de enero, cuando Trump hizo esta orden, había 22.000 refugiados ya con los pasajes en la mano, a los que esta administración les ha dejado en un limbo, ahora mucho más peligroso que anteriormente, porque los que les perseguían les van a pillar. Bueno, aquí en Arizona, en la frontera, lo que cruzaba era gente perseguida por los carteles. Estamos hablando de madres o de hijos que han visto como su padre o su esposo pues le cortaban el cuello delante de ellos mismos, ¿no? Gente que cruzaba ilegalmente la frontera porque no puedes pedir asilo fuera, y aquí se entregaban a la policía, solicitaban asilo, y a los que les admitían a trámite el caso, pues les dejaban pasar. En Nogales, 1.500 personas, refugiados, eran admitidos diariamente y entraban aquí. Y hoy esa gente no puede entrar, pero siguen desesperada al otro lado de la frontera. Y como dicen en México, si Estados Unidos construye un muro de 6 metros, nosotros construiremos una escalera de 7, ¿no? Es decir, siguen cruzando, pero lo hacen mucho más lejos, en un sitio mucho más peligroso, recorriendo un trayecto mucho más largo en el desierto, con las temperaturas horribles por el día, horribles por la noche, sin agua, y con animales como serpientes de cascabel o el jaguar, que no son muy amigables, ¿no? Encima, si consiguen cruzar, pues ya no van a tener ese estatuto de refugiado, van a ser ilegales en manos de ICE, que les pueden deportar quién sabe dónde y quién sabe en qué condiciones. Y también sufre la política de Trump las ciudades fronterizas, como Nogales, aquí en Arizona, una ciudad de 30.000 habitantes, donde antes pasaba un montón de gente, y ahora el envío masivo de fuerzas policiales, que ha tomado el asalto todos los edificios alrededor de la frontera del pueblo, bueno, pues ha convertido prácticamente en Nogales en una ciudad fantasma donde reina el miedo. Nos lo cuenta Asisa Huerta, que es la directora de una galería de arte y Galería de Arte de la Línea en Nogales, Arizona.
Growing up here, there was maybe one murder in 32 years, right? You've started to see not necessarily murder, but upticks in crime. And a lot of them have to do with the fact that we have so much law enforcement here. We have police, we have sheriff, we have customs, we have FBI, we have DEA, we have, the list goes on and on. Pretty much every version of law enforcement is represented here. And many of those people are not from here. They're not born here, they're not familiar with the culture. And so I think the introduction of so much law enforcement has, while providing their own versions of safety, has really damaged the community in terms of familial safety. Bueno, ya para terminar, Guillermo. Sí, perdona. Dime. No, te iba a decir que hasta ayer en Nogales, aparte de los sin papeles, cruzaban miles de personas con el pasaporte en la mano, ¿no? Para ver a su familia, para trabajar, para hacer compras. Y hoy esta ciudad, que está llena de policías extraños que no conocen que existe una cultura posible entre dos mundos, entre Estados Unidos y México, pues la gente no cruza y es un desastre económico para esta zona. Sí, no, si tiene gracia cómo está evolucionando el mundo y a saber hacia dónde, que estaba viendo a estos venezolanos cómo les ponían de rodillas y les afeitaban la cabeza. Y muchos se estarán acordando de Maduro, diciendo, joder, me volvía mañana. En fin, y ya para terminar, Guillermo, nosotros en España ya estamos pensando en la Semana Santa. Tú la celebras allí, porque si ahora te pones un capuchón y una capa de penitente, pues lo mismo te dan un puesto en la Casa Blanca. Mira, yo te diría que la Casa Blanca no sería mal sitio para celebrarlo, porque Donald Trump tiene un pelo que si se lo suelta así un poco es muy parecido a las esculturas de Salcillo. Bueno, pues nada, muchas gracias, Guillermo Fesser. Volveremos a contactar contigo pronto. Nos vemos. Adiós. Goodbye.